Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Luisa de Boyer. Ella fue una noble francesa que sirvió dentro de la corte del rey Luis XIV de Francia, convirtiéndose en dama de compañía de dos reinas distintas, Ana y María Teresa de Austria, siendo conocida dentro de la corte francesa por su discreción, su buen saber estar y por ser una mujer virtuosa. Esta biografía es realizada por petición del INPI. Ana Luisa Boyer nació el 25 de octubre de 1632 en la ciudad de París, en Francia. Fue hija de Antoine Boyer, que era señor de Saint-Geneviève de Bois, y de la esposa de este, la señora Françoise Wignacourt. Su padre era secretario del rey Luis XIII de Francia. Por esta razón se le empezó a buscar a Luisa un buen casamiento entre la nobleza francesa, quedando así comprometida con el viudo Anne de Noailles, el cual pertenecía a una familia que estaba muy ligada a la corona francesa. Es más, fue uno de los personajes más destacados de la Fronda y sería uno de los protegidos del cardenal Mazarino. El 31 de diciembre de 1645 se celebró la boda entre Luisa y el conde Anne. Para entonces ella tenía 13 años de edad en el momento de la unión y él 32. Al convertirse en la segunda esposa del conde de Noailles, Luisa tuvo acceso a la corte francesa, donde disfrutaría de ciertas veladas y de bailes, mientras su marido desempeñaba una carrera militar, llegando a ser teniente general y mariscal de campo. Su marido, el conde Anne, no había tenido hijos de su primer matrimonio con la noble francesa Camille de Pestel de Polmignac, y no sería hasta 4 años después de haberse celebrado este segundo casamiento que Luisa se quedó embarazada de su primer hijo, alumbrando en el año 1650 a un niño llamado Anne Jules, que sería mariscal de Francia y segundo duque de Noailles. En el año 1651 nació Louis Antoine, quien llegaría a ser cardenal y arzobispo de París, y en el año 1653 nació Jacques, el cual llegaría a desempeñar una carrera militar. Gracias a la posición de su familia y de su marido, Luisa fue elegida para ser una de las damas de compañía de la reina madre Ana de Austria en el año 1657, acompañando a su señora la reina en su día a día y durante las veladas. Mientras ejercía tal puesto, la condesa alumbró a 2 hijos más. En el año 1658 nació Jean-François, que llegaría a ser mariscal de campo, y en el año 1662 nació Louise Anne, que sería marquesa consorte de la Bardin. Ante la carrera que desempeñó su marido dentro de la corte francesa, el matrimonio sería elevado de posición al recibir el título de duques de Noailles, siendo entregado por el rey Luis XIV de Francia. Luisa sería una de las damas que acompañó a la reina madre Ana de Austria cuando ésta desarrolló un agresivo cáncer de mama que le acabaría provocando la muerte en el año 1666, y ante las buenas labores que realizó la duquesa, fue nombrada como la nueva dama de compañía de la reina consorte María Teresa de Austria, que era la esposa del rey Luis XIV de Francia. La duquesa era considerada como una mujer dulce, amable y comprometida con sus funciones, además de que disfrutaba de la tranquilidad y de una vida más retirada. Por esta razón
sería vista como la dama de compañía perfecta para la reina María Teresa, la cual vivía prácticamente recluida en sus habitaciones privadas al no sentirse cómoda en la corte francesa. Mientras ejercía este nuevo puesto, la duquesa alumbró al último hijo de los duques de Noailles, naciendo en el año 1669 un niño que se llamó Jean Gaston, el cual llegaría a ser arzobispo conde de Chalon-sur-Marne. En el año 1675 falleció su marido, Anne de Noailles, algo que provocó que la duquesa viuda dedicase su vida a la iglesia y a las labores de caridad, fundando el convento parisino de Petit Saint-Chamond, junto a su hijo, el cardenal Louis Antoine, en el año 1682. Un año después, en 1683, también falleció la reina María Teresa de Austria, así que tras esta muerte, la duquesa viuda decidió retirarse definitivamente de la corte francesa y se estableció en la residencia que poseía la familia Noailles en la ciudad de París. Luisa acabaría falleciendo el 22 de mayo de 1694, a los 64 años de edad, en su propia residencia, y no llegaría a ver cómo su nieta, la marquesa María Victoria de Noailles, se casaba en segundas nupcias con el conde de Toulouse, Luis Alejandro de Borbón, que sería uno de los hijos legitimados que tuvo el rey Luis XIV de Francia con una de sus amantes oficiales, Madame Montespan. El segundo matrimonio de su nieta sería muy feliz y llegó a tener un hijo llamado Luis Juan María de Borbón, que sería duque de Penthièvre. Gracias a su bisnieto, Luisa de Boyer se convirtió en la antepasada de la casa Orleans por el matrimonio que llegó a contraer su tataranieta, Luisa María Adelaida de Borbón, con el duque Luis Felipe II de Orleans, además de ser la antepasada de distintas casas reales y nobles de la actualidad, como por ejemplo la familia real española y la belga, entre otras. No hay mucho más que decir sobre Luisa. Ella fue una mujer que llegó a servir como dama de compañía a dos reinas. Primero a la reina madre Ana de Austria, acompañándola durante sus meses finales de vida, los cuales serían muy duros ante la enfermedad que ésta estaba sufriendo. Después sería una de las damas de la reina consorte María Teresa de Austria, siendo considerada como la dama ideal para dicha reina, al ser una mujer tranquila y reservada que prefiere llevar una vida apartada como su señora. A diferencia de otras damas de la corte francesa, Luisa no destacó por protagonizar ningún escándalo o por ser la amante de alguien, sino por su saber estar, su educación y su dedicación a sus funciones como dama de compañía, llevando una vida alejada de los escándalos y de las intrigas palaciegas, además de ser una mujer piadosa que dedicó su vida a la religión tras enviudar, siendo vista como una de las mujeres más virtuosas de la corte francesa. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Luisa de Boyer. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Limpi también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando. Y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras damas virtuosas de la corte francesa. Y con esto me despido. Hasta la próxima.